Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal de Zao 3D. Mi nombre es Javier Vega, para los que no me conocéis, y antes que nada os quiero agradecer a todos los que visitáis mi canal porque me está emocionando. Cada vez somos más y espero que esto siga con el mismo crecimiento. En el momento que grabo este vídeo somos más de 2200 suscriptores, algo que supera mis expectativas cuando empecé con estos vídeos. He comprobado que os están gustando mucho los vídeos de simulaciones, sobre todo con MantaFlow, y por lo tanto estoy preparando algunos más. Me gustaría tener un ritmo de publicación más alto, pero de momento con YouTube no pago las facturas y el tiempo que paso trabajando pues me quita tiempo de aquí. Pero yo sigo aquí con la misma motivación o más que al principio. Sobre todo gracias a vosotros y por vuestros comentarios. Pero bueno, vamos a dejar esta mini charla por el momento y vamos a lo que nos lleva el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os quiero explicar cómo se ajustan los Custom AV de Blender 2.8. Los Custom AV Shaders se incluyeron a partir de la versión 2.82 y he pensado que sería interesante, periódicamente, ir hablando de estos nuevos añadidos. No hay mucha cosa, al menos en español, hablando sobre esto, así que me he decidido a explicaros cómo hacerlo. Con Custom AV, Arbitrary Output Variables, se pueden crear pases de render muy personalizados según nuestras necesidades como artista. Nos vendrán muy bien, por ejemplo, para separar el objeto en un pass con una determinada información. El Ambient Occlusion, el Normal Maps, Tangents, Color, que nos vendrá muy bien pues, para crear máscaras por objeto, etc. Como es un render pass, este se renderizará si lo tenemos activado en los ajustes de capas. Una vez renderizado, lo ideal es guardarlo en un archivo OpenEXR Multilayer para poder hacer las operaciones que deseemos. En este tutorial vamos a ver cómo se usan y lo probaremos con un proyecto. La postproducción de este render lo haremos en Affinity Photo, pero puede realizarse en cualquier otro software que te permita hacer composición, como Nuke o el propio compositor de Blender. Así que vamos a Blender. Bien, pues aquí estamos en esta escena en la que vamos a añadir estos AAV, shaders AAV Custom, que esto nos va a venir muy bien pues para aislar ciertas zonas de nuestra escena que luego las podemos usar en composición para darle pues unos retoques o incluso simplemente para hacer un debugging. Así que vamos a preparar esta escena, que esta es la escena que estamos usando para el curso de Blender 2.8, y lo primero que tenemos que hacer es que debe estar seleccionado Cycles, porque estos nodos solamente van a funcionar con Cycles. Así que cambiamos a Cycles y donde tenemos que irnos después es a los pases, ¿vale? Al View Layer Properties. Aquí dentro del View Layer Properties, aquí podemos seleccionar algunos pases que a nosotros nos interesaría pues tener descompuesto, ¿vale? Nuestro render lo descomponemos en diferentes componentes y desde aquí seleccionamos lo que nos interesa. En este caso no vamos a complicarlo mucho. En todo caso podemos utilizar si queréis el de normal, porque luego podemos hacer un pequeño ajuste de reiluminación, pero eso lo vamos a ver al final. También podríamos estar utilizando el Cryptomate, que está bastante bien, es muy interesante, pero bueno, ya tenéis algún vídeo en el que os he explicado cómo funciona Cryptomate. Y aquí os quería enseñar a usar el shader AAV. Vale, lo primero que tenemos que hacer es crear pues tantos shaders AAV como necesitemos. En este caso, nosotros lo que nos queremos plantearnos es tener una máscara, por ejemplo, para el suelo, y otra para la tobera y otra para estos tubos que tenemos aquí. Así que vamos a empezar creándolos, los tres, para no complicarlo mucho, simplemente hacerlo un poquito más sencillo, pero al menos ilustrativo. Nos crea un AV, que se llama por defecto AV, y con un contenido que es color. De momento lo vamos a dejar tal cual y vamos a crear los otros tres. Vamos a renombrarlos, porque hay que renombrarlos para poderlos distinguir luego a la hora de componer los nodos en el Shade Editor. Y a este le vamos a llamar, por ejemplo, tobera. A este de aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, tubos. Y a este de aquí lo vamos a llamar suelo. ¿Os habéis fijado que cuando dos AVs tienen el mismo nombre nos avisa? Dice que no, tienen que ser diferentes y por eso los debemos renombrar. Así que ya tenemos estos tres creados y lo que vamos a hacer es irnos al Shade Editor. Vamos a ir a Shading. Vamos a cerrar este render. Vamos a seleccionar primero el suelo, este que tenemos aquí. Y aquí tenemos, bueno, pues el árbol que tenga este material con una salida que es la del material. ¿Vale? Esta que tenemos aquí, Material Output. Lo que vamos a hacer es otra salida, crear otro nodo de salida, pero que solamente va a contener la información del AV.
Entonces para eso vamos a añadirlo, Shift más A, y desde aquí en Output tenemos aquí un nodo que se llama AOV Output. Así que lo añadimos aquí y lo único que tenemos que hacer, que esto sí que es importante, es poner el nombre exactamente igual como lo hemos puesto en el Layer Properties. Si lo tenemos aquí como suelo, aquí lo tenemos que llamar suelo. En el momento que pongamos aquí un espacio de más, un número o incluso en mayúsculas, ya no funcionaría. Tiene que ser exactamente igual. Aquí ahora puede conseguir esta información añadiéndole, por ejemplo, un nodo de color o de cualquier otro tipo de nodo que nos genere un color. En este caso vamos a hacerlo con colores planos porque lo que vamos a hacer van a ser estas máscaras que nos interesan. Así que hacemos un doble clic en el selector de color, seleccionamos un color que nos interese, por ejemplo, este mismo, y este va a ser el color con el que va a renderizar este pase. Y solamente este objeto, con lo cual va a quedar totalmente enmascarado a la hora de componer, pues no vendrá de fábula. Vamos a hacer lo mismo con el de los tubos, o sea que seleccionamos el objeto para que podamos ver cuál es el árbol de nodos de este objeto. Vamos a añadir otro output y lo dicho anteriormente, debemos poner el mismo nombre con el que lo hemos bautizado al inicio. Y aquí vamos a añadirle un color que no sea negro, porque si no, no lo veremos. Y vamos a decir que los tubos sean de este color. Vamos con el siguiente, que como he comentado es este de aquí, esto verás. Y cualquier otro objeto que tenga este material va a estar, digamos, separado con el AV. Así que seleccionamos este. Vale, aquí ya lo tenía preparado. Vale, se llama tobera y va a tener este color. Vale, aquí tengo otros nodos que nos pueden servir pues para añadirle otro tipo de información, pero eso lo vamos a ver ahora. Primero quiero que veamos qué ocurre cuando se renderiza, una vez que ya tenemos los tres AVs generados. Vamos a darle a F12 para renderizar, esperamos los segunditos que hagan falta. Y aquí ya está empezando a renderizar. ¿Vale? Aquí estamos viendo que tenemos aquí toda una serie de pases, pero también vemos tres pases más que son los que hemos creado nosotros personales, ¿vale? Los custom AV. Tenemos el combinado, el dev, los de normales, que hemos comentado que lo íbamos a añadir también, pero también tenemos aquí el de la tobera, con el color que le hemos dicho. Tenemos aquí también el de los tubos, con este color. Fijaros que queda completamente enmascarado. Y si hay algún objeto que esté ocluido, pues no lo vamos a ver, así que nos viene de fábula. Y luego también tenemos el del suelo, que lo tenemos aquí también completamente enmascarado. Así que vamos a hacer otra prueba, porque aquí os he enseñado otra combinación, ¿vale? En la que, bueno, pues como puede recibir cualquier información de color, fijaros que aquí el Ambient Occlusion se lo podemos añadir a las toberas también, por si nos interesa hacer un ajuste dentro de la composición en el que necesitamos el Ambient Occlusion de este objeto, pues se lo podemos añadir como color. Vale, vamos a hacer ahora un render más y lo comprobamos. Bien, aquí ya podemos ver que de toberas, vale, nos está renderizando su Ambient Occlusion, evidentemente con los parámetros que hayamos toqueteado aquí. Pero tenemos un pase completamente separado de ese objeto con el Ambient Occlusion. Lo mismo podemos hacer con este nodo que es el Geometry, que también nos va a dar una información de color, aunque no pongan los mismos colores, pero sí que los vamos a encontrar. ¿Vale? Por ejemplo, nos interesaría tener solamente las normales de la tobera, por lo que sea. Las necesitamos para hacerlo con un relighting solamente de este objeto. Vamos a darle a F12 y vamos a ver que también podemos ver las normales de este objeto y totalmente enmascarado, que esto es una de las ventajas que tenemos aquí. ¿Vale? Si vamos a Combine y a Tobera, vemos que solamente tenemos las normales, pero de este objeto, con todo lo demás enmascarado. Vamos a hacerlo con Tangent, por ejemplo, que también lo podemos hacer, que eso también nos viene muy bien en el Tangent, pues para hacer según qué composiciones de profundidad de campo, etcétera, toda una serie de composiciones más avanzadas. Vamos a darle al F12 de nuevo y vamos a ver qué ocurre con el Tangent. ¿Vale? Fijaros que lo podemos hacer con todos los demás también, ¿eh? Ahora ya empieza a renderizar y si vamos a Tobera vemos el Tangent. No sé si habéis trabajado alguna vez con el Tangent, pero es muy interesante. Ya os crearé un vídeo explicando cómo usarlo. Y aquí lo tenemos. Fijaros que es muy flexible todo esto y se nos pueden ocurrir muchísimas más combinaciones. En principio este tutorial no lo quiero hacer muy complejo, simplemente para que podamos ver cómo se generan estos
Custom AVs. Lo que vamos a hacer ahora es guardar esta imagen. Vamos a quitarle este de aquí para que nos lo renderice solamente por objetos de color, ¿vale? Y vamos a hacer un render de este fotograma nada más. Vamos a guardarlo en el disco del fotograma 232 al 232 y vamos a hacer control F12 para guardar una magnífica animación de un fotograma y luego lo vamos a abrir. Y esta vez lo vamos a abrir con un programa llamado Affinity Photo, porque nos permite abrir archivos OpenEXR sin necesidad de ningún plugin. Así que nos viene muy bien para hacer este tipo de composiciones después. Este ya lo tenemos renderizado y ahora es el momento de abrir Affinity. Lo mismo que digo Affinity, podéis abrir Photoshop, podéis abrir cualquier programa que nos permita hacer composición, ¿vale? Como Nuke, el mismo Blender, por ejemplo, pero en este caso quiero utilizar Affinity, que es el software que llevo usando desde hace un par de años, más o menos, y que me está enamorando. Realmente me ha hecho desinstalar y quitarme la licencia de Adobe Photoshop, así que no lo estoy echando de menos. Vamos a abrir Affinity y vamos a abrir ahora la carpeta donde tenemos nuestro archivo. ¿Vale? Este es el fotograma que hemos guardado ahora y vamos a hacer un doble clic, lo abrimos ya en Affinity, ¿vale? Lo tenemos aquí y fijaros qué bonito, ¿eh? Tenemos aquí ahora toda una serie de capas que nos ha generado el render con el multilayer OpenXR y aquí lo tenemos todo descompuesto, ¿vale? Que esto es una maravilla. Vamos a ir ocultando lo que no necesitamos. Fijaros, tenéis aquí el Combine alfa, el alfa, pues queremos crear la transparencia, pero en principio vamos a irnos a los que nos interesan. Vamos a ir ocultando todos los demás. Vale, aquí tenemos el index material, el normal que hemos usado antes, que hemos creado antes, y aquí empiezan los AV custom que hemos decidido. Fijaros que cada uno trae un canal alfa, ¿vale? Y el de los tubos. Aquí tenemos los tres. Tenemos este, tenemos la de la tobera y tenemos el del suelo. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser hacer una selección de este color que tenemos aquí. Vamos en primer lugar a seleccionar la herramienta de selección, valga la redundancia, y lo que vamos a hacer es decirle que la tolerancia sea solamente de un 1%, que no elija contiguo, aunque no va a haber ningún problema porque no hay ningún otro píxel contiguo, o sea que vamos a hacer una selección muy fácil. Hacemos clic y esto ya lo tenemos seleccionado. Ya estáis viendo cuál es la utilidad de esto. Hacemos las selecciones mucho más fáciles con colores planos. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a canales y dentro de canales lo que vamos a hacer es guardar esta selección. Fijaros que tenemos aquí una selección de píxeles, igual como en Photoshop también tenemos esto para guardar las selecciones. Lo que vamos a hacer es darle con el botón derecho. Aquí nos aparece porque no me la captura la pantalla, pero tenemos una opción que se llama crear canal de repuesto. Hacemos clic y simplemente nos copia esta selección. Porque esta que tenemos aquí se va a crear con cada selección que hagamos, con lo cual se irá sobreescribiendo. Pero esta de aquí la tenemos separada. Vamos a darle con el botón derecho y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre para que tenga sentido. ¿Vale? Vamos a llamarle suelo. Así todo bien organizadito. Esta ya la tenemos. Vamos a hacer lo mismo con la tobera. Vamos a deseleccionar con control D. Y vamos a hacer la selección de este objeto. Todavía tenemos seleccionada la herramienta de selección fluida. Hacemos clic aquí y tenemos seleccionado toda la tobera. Vemos aquí que nos ha creado una selección de píxeles. Vale, pues nos ponemos encima, botón derecho y crear canal de repuesto. Vamos a hacer lo mismo. En lugar de utilizar el nombre por defecto, vamos a hacer clic derecho, cambiar nombre. Vamos a llamarle tobera. Y lo mismo vamos a hacer ahora con los tubos que tenemos aquí. Hacemos una selección fluida, vamos a crear canal de repuesto, botón derecho, cambiar nombre y vamos a llamarle tubos. Aceptamos. Ahora ya tenemos creadas las tres máscaras y ya podemos mostrar esta imagen que es el composite y lo que vamos a hacer es hacer un ajuste. Vamos a hacer uno sencillito. Para eso nos vamos a ir aquí a capa. Vamos a irnos a capa de ajuste y vamos a añadirle una capa de curvas que ahora si hacemos algún ajuste vemos que nos lo va a hacer en toda la
en toda la imagen, evidentemente, pues no tenemos ninguna máscara. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí a las máscaras. Lo que queremos hacer ahora, por ejemplo, la tobera. Vamos a ajustar la tobera. Aquí lo que vamos a hacer es que con el botón derecho seleccionamos la opción cargar ajuste en curvas alfa. Voy a intentar que esto se vea porque me da rabia que no veáis esta opción, así que voy a bajar un momentito el programita hasta casi abajo. Vale, ahora sí que lo mostrará. Como he comentado antes, tenemos una capa de ajuste llamada curvas que afecta a toda la imagen y lo que vamos a hacer es enmascararla. Entonces nos vamos a ir a toberas y con el botón derecho vamos a decirle cargar en ajustes curva alfa. Así que hacemos clic aquí, veis que aquí se ha creado una máscara en el ajuste y ahora si hacemos aquí cualquier ajuste, nosotros lo que vemos es que solamente afecta a la tobera. Así que esto es una maravilla tener las máscaras. ¿Vale? Esto es una de las utilidades que tiene, por ejemplo, el Custom AV, que podemos hacer este tipo de cosas. Podemos seguir añadiéndole más ajustes. Vamos a irnos aquí, por ejemplo, al de intensidad. Vamos a subir la intensidad. Vamos a decirle que lo queremos en la tobera, cargar en ajuste intensidad alfa. Y ahora aquí podemos ahora jugar con la intensidad, la saturación. Fijaros cómo estamos ahora bajando la saturación. ¿Vale? Lo vemos por aquí y en esta parte de aquí. Y estos son los dos ajustes que están afectando solamente a lo que hemos seleccionado. Vamos a ocultarlo un momentito para que veamos el cambio. ¿Vale? Hemos hecho aquí un ajuste muy interesante. Bueno, vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con el suelo. Así que nos vamos a ir a hacer un ajuste, ¿vale? Por ejemplo, de niveles, que ahora afectaría a toda la imagen, ¿vale? Tal y como vemos aquí, pero como tenemos aquí tobera, vamos a utilizar ahora, por ejemplo, el suelo, cargar ajuste niveles alfa, y ahora tenemos la máscara dentro del ajuste, con lo cual si ahora yo toco los niveles, están afectando solamente al suelo. Así que esto es una auténtica maravilla, como he dicho antes. Fijaros que el procedimiento es muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es tener organizada pues nuestra escena en función de los custom AVs que necesitemos. Vamos a hacer lo mismo ahora, por ejemplo, con los tubos y así ya finalizamos esto. Vamos a irnos a tubos, vamos a crear otro ajuste, por ejemplo, de curvas y vamos a decirle que solamente afecte a los tubos. ¿Vale? Y aquí ya podemos seguir tocando. ¿Vale? Y así podemos hacer una serie de ajustes en postproducción pues mucho más controlado y en las zonas que necesitemos. Lo mismo que había comentado antes, si queremos añadir un efecto con el Ambient Occlusion, pues se lo podemos hacer a un solo objeto. Igual no necesitamos que sea en todos. Y lo podemos hacer de esta forma. Así que es una forma muy sencilla e interesante. Otra cosa interesante que tiene Affinity Photo es que hemos renderizado antes con un pase de normales. Vamos a subirlo arriba del todo para poderlo ver, ¿vale? Vamos a mostrarlo. En la que podemos hacer también una serie de ajustes de relighting que no es perfecto, pero el relighting no es perfecto con normales en ningún sitio. Se utiliza mucho en videojuegos y tal para cambiar un poco la posición de las luces o el efecto de luz, pero que nos puede venir muy bien para hacer según qué ajustes sencillitos, ¿vale? Entonces ahora tenemos aquí el mapa de normales como un pase, ¿vale? Vamos a irnos a capas. Y vamos a irnos aquí a nuevas capas de ajuste. Perdonad que aquí me he perdido. A ver si lo tenemos en filtros, colores. Vale. Tenemos aquí en filtros, colores, textura de procedimiento. Vale. Aquí en textura de procedimiento nos aparece este panel que tenemos aquí. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar aquí una serie de ajustes preestablecidos. Nos vamos abajo del todo y tenemos aquí iluminación de mapa y rugosidad simple. Vamos a probarlo con este. Vemos que nos ha creado una imagen en blanco y negro. Nos lo aplica, pero no lo vamos a hacer así. Porque fijaros que hacerlo de esta forma es destructivo. Vamos a hacerlo de la otra forma, que ya lo hacíamos bien, en capas. Nueva capa de ajuste. Vale, otra vez me pasa lo mismo. Aparece a la izquierda, fuera de la captura. Pero bueno, os lo digo, es la misma opción. Se llama... Dentro de colores, a ver si nos aparece, colores, vale, textura de procedimiento, ¿vale? Tenemos aquí lo mismo, utilizamos un ajuste preestablecido y nos vamos aquí a iluminación de mapa de rugosidad simple, ¿vale? La diferencia con el otro método es que de la otra forma te lo
digamos, te lo combina en esa capa. Entonces, volver a deshacerlo es más complicado, ¿vale? Aquí sí que podemos deshacerlo y ocultarlo, ¿vale? Es mucho más sencillo así. Vale, pues aquí tenemos una serie de ajustes. Vamos a irnos, como hemos dicho, mapa de rugosidad simple. Y ahora con esto lo que podemos hacer es cambiar aquí el modo de fusión, ¿vale? Se lo podemos poner, por ejemplo, en luz suave. Ahora vamos a hacer una serie de ajustes. Vamos a abrir esto aquí un momentito. Y fijaros que aquí tenemos unos controles, ¿vale? Uno que se llama dirección de luz, que nosotros podemos utilizar para cambiar la dirección de esa iluminación, ¿vale? E incluso bajarle el brillo para que no sea tan exagerado, ¿vale? También podemos jugar, por ejemplo, con la transparencia de esta capa. Tenemos aquí una capa, ¿vale? Vamos a sacar esto fuera aquí un momentito, ¿vale? Tenemos aquí, en esta capa, tenemos un control de opacidad, en la que podemos bajarle también la opacidad para que no sea tan exagerado. Y vamos a ver cómo se vería la diferencia. Vamos a hacer un doble clic, vamos a exagerarlo un poquito más. Vamos a cambiar la dirección. Subir un poquito más el brillo. ¿Vale? Y comprobamos antes y después. ¿Vale? Aquí está afectando a toda la imagen, evidentemente, porque es el mapa está conteniendo solamente la información de... Solamente no, está conteniendo toda la información del mapa de normales. ¿Vale? Así que esto lo podemos reajustar tal y como vemos aquí. ¿Vale? Ahora no, porque está oculto, pero podemos seguir aquí ajustando. Incluso podéis experimentar con diferentes tipos de fusión, ¿vale? Y ver cuál es el que mejor resultados os da. ¿Vale? Con el de aclarar podemos subir un poquito más. ¿Vale? Y podemos ver, bueno, la diferencia, ¿vale? Así que son cambios sutiles, pero bueno, quería que vierais cómo se ajusta todo esto. Así que lo que os quedaría pues es solamente eso, experimentar, jugar y sacarle todo el máximo provecho a esto de los custom AVs. Espero que os haya gustado este tutorial y que os sea de utilidad. Como siempre, y algo a lo que me estoy mal acostumbrando, si os ha gustado el vídeo le dais al like y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Dale a suscribir. No te olvides de dejar marcada la campanita para que YouTube te avise cuando suba algún vídeo. Si os interesan mis contenidos, os podéis pasar por mi web, donde vais a encontrar cursos muy extensos y completos sobre Blender y Arnold. Actualmente estoy preparando un curso sobre Affinity Photo, así que si estás interesado en hacer un curso de Affinity Photo, ya sabes por dónde pasarte. Así que nos vemos y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.